Hello. Estamos para terminar la parashá Vayetze, el día número 7. Vamos concluyendo. A partir del capítulo 31, versículo 43 al capítulo 32, versículo 3. Entonces contestó Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas, los hijos mis hijos, las ovejas mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Pero a mis hijas, ¿qué he de hacer a estos hoy, o a sus hijos que dieron a luz? Pero ahora, vamos, concertaremos un pacto yo y tú, que será por testigo entre yo y tú. Entonces tomó Jacob una piedra y la erigió por monumento, y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Y tomaron piedras, e hicieron un montículo, y comieron allí junto al montículo. Lo llamó Labán Yegar Sehadutá, y Jacob lo llamó Galet. Entonces dijo Labán: este montículo es testimonio entre yo y tú hoy, por eso se llamó su nombre Galet. Mientras que al mirador dijo: observe Adonai entre yo y tú, pues nos ocultaremos uno del otro. Si harás sufrir a mis hijas o tomarás mujeres además de mis hijas, no hay hombre con nosotros. Mira, Elohim será testigo entre yo y tú. Y dijo Labán a Jacob: he aquí este montículo, y he aquí el monumento que he erigido entre yo y tú. Testigo es el montículo este, y testigo el monumento, que yo no pasaré a ti este montículo, ni tú pasarás contra mí este montículo y este monumento para mal. Elohim de Abraham, el Dios de Nahor, juzgarán entre nosotros, el Dios de sus padres. Entonces juró Jacob por el temor de su padre Isaac, y sacrificó Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos para comer pan. Comieron pan y pernoctaron en el monte. Madrugó Labán a la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, bendijo a ellos, se fue y volvió a Labán a su lugar. Jacob fue en su camino y lo encontraron ángeles de Elohim. Entonces dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este, y llamó el nombre del lugar aquel Mahnaim. Bien, están despidiéndose Labán y Jacob después de esta situación en la que Jacob manifiesta que todo lo que tiene allí es genuinamente suyo, y finalmente pues llegan a un acuerdo y levantan un monumento, erigen un montón de piedras, un montículo de piedras, para expresar que van a vivir en paz y que de ninguna manera algún día Labán cruzará ese monumento atentando la vida de Jacob, de su descendencia, y que de igual manera en ningún momento la descendencia de Jacob o Jacob mismo irá y cruzará ese montículo atentando contra la vida de Labán o de su descendencia. Entonces cierran este convenio, cierran esta alianza, este pacto, con una seudá, con alimentos, con pan, y finalmente se terminan ahí. Esta noche descansan. A la mañana siguiente habrá que despedirse y continuar ambos con su camino. El camino de un hombre va a llevarlo a su tierra, a Harán, mientras el otro empieza a ser recibido por los ángeles de Hashem en el camino. Y ahí dice: estamos cruzando los límites de la tierra de Canaán. En la presencia de estos malajim se lo hacen saber a Jacob, que ya está muy cercano de la casa de su padre, de la tierra de la casa de su padre, de Isaac. Así que de inmediato es recibido tal como fue despedido con la escalera, esta escalera del sueño que tuvo. Ahora es recibido, y también nombra a este lugar Mahanaim, un lugar en donde se manifiesta la presencia de los malajim, la presencia de los ángeles. Este es un campamento, es el lugar donde se aloja la presencia divina. Bueno, esta sección, Vayetze, habla completamente de la salida y termina con la llegada de Jacob a la tierra de Canaán.
empieza con estos ángeles que lo despiden, termina con los ángeles que lo reciben. Cuando Jacob se va con las manos vacías, no tiene familia, no tiene una solvencia económica, pero cuando retorna lo hace con una familia, con bastante número de hijos, con bastante economía. O sea, 20 años tarda esta sección de la Torá narrando, la narrativa son 20 años, pero en esos 20 años se ha consolidado la vida de Jacob en cuanto a los objetivos por los cuales llegó. Una vez que está aquí, la recepción le hace saber pero no lo ha olvidado, esta situación espiritual en su vida que aún no se ha desarrollado del todo, pero ahora que está cruzando la línea para Canaán, ahora es tiempo de desarrollarla. Cuando esto ocurre mucho en nuestros días, muchos de nuestros jóvenes, como fue el caso de Jacob, salió joven, sin nada, y muchos de nuestros jóvenes hoy en día se encuentran fuera, pero han de recibir sus bienes, el propósito por el cual se salieron, pero también deben de en determinado tiempo retornar, volver a casa, volver a la comunidad, seguir alimentando profundamente su instinto espiritual, y de esta forma aún su salida va a ser contada como parte de la labor para su crecimiento espiritual. Aquello que lo expresa concretamente, como lo había manifestado Jacob en un principio, pues fue el diezmo que apartó durante esos 20 años que se encontró en ese lugar, y que ahora tiene que venir y sembrar dentro de la tierra de Canaán para la difusión de la Torá y los conceptos de la divinidad para el mundo entero. Pero empezará restaurando su posición en la tierra de Canaán. Bueno, esto es lo que tiene la Parashat Vayetze para nosotros. Esperemos que pasen un buen Shabbat, todos aquellos que pudieron oírnos, que puedan atender estas clases, y con la ayuda de Hashem nos vemos para la siguiente semana con la Parashat Vaishlach. Shabbat Shalom.